Vamos a responder una pregunta de diabetes. ¿Cuál es la conducta más adecuada con un señor de 55 años sin antecedentes patológicos que pesa 95 kilos, mide 180 centímetros y concurre a un control periódico de salud con los siguientes exámenes de laboratorio? Glucemia en ayunas de 120, triglicéridos de 148, colesterol de 135 y HDL de 38. A. Solicitar una nueva glucemia en ayunas. B. Iniciar tratamiento con metformina y control en 4 semanas. C. Comenzar con dieta más actividad física y en 6 meses solicitar una nueva glucemia en ayunas. Y D. Solicitar prueba de tolerancia oral a la glucosa y comenzar tratamiento con metformina. Bien, para poder responder esta pregunta nos vamos a basar en la nueva guía de diabetes del Ministerio de Salud. Lo que nos va a decir la guía es que para hacer diagnóstico de diabetes nos va a dar 4 posibilidades de diagnóstico. Por un lado, hacer diagnóstico de diabetes con la glucemia plasmática en ayunas, que para esto vamos a tener que tener 2 determinaciones mayores o iguales a 126 miligramos por decilitro. Es muy importante recordar que para diagnóstico de diabetes sí o sí son 2 determinaciones mayores a 126 en 2 días distintos. Otra forma de hacer diagnóstico de diabetes es con una glucemia medida al azar, cuando el paciente se le toma la glucosa en cualquier valor del día, pero ya tiene un valor mayor a 200 y tiene la presencia de los síntomas característicos de la hiperglucemia, es decir, pérdida de peso, poliuria, polidipsia y polifagia, ya se hace diagnóstico de diabetes y ahí sí que no necesita una segunda determinación porque ya el paciente está sintomático y con glucemias mayores a 200. Otra forma de detención de la diabetes es a través de la prueba de tolerancia oral a la glucosa, o también conocida como PTOG-75, en la cual se toman 2 determinaciones de glucemia plasmáticas. 2 horas después de una carga oral, al paciente se le hace tomar 75 gramos de glucosa en 375 mililitros de agua. Esto siempre es así, la medida está ya estandarizada. Y cuando los valores son iguales o mayores a 200, después de realizar esta prueba, en 2 días distintos también se hace el diagnóstico de diabetes. Esta prueba se hace más para evidenciar la glucemia postprandial, es decir, la glucemia después de una carga de glucosa, que muchas veces le pasa a los diabéticos tipo 2 de reciente diagnóstico, que la glucemia en ayunas todavía se mantiene por debajo del rango de diabetes, es decir, por debajo del límite de 126, pero ya la glucemia postprandial ya está alterada. Esto es lo primero que se altera en un diabético tipo 2. Y por otro lado tenemos la hemoglobina glicosilada estandarizada, que la guía nos va a decir que con 2 determinaciones mayores o iguales a 6.5% realizada en 2 días distintos, también es diagnóstico de diabetes. Es muy importante la palabra estandarizada en este concepto. Tiene que ser un laboratorio que esté estandarizado el valor de hemoglobina glicosilada, que no todos los laboratorios en la Argentina lo tienen, por eso a veces es difícil hacer diagnóstico con la hemoglobina glicosilada. Bien, ¿a quién vamos a evaluar? ¿A quién vamos a solicitarle una glucemia plasmática en ayunas para la detención de diabetes? Según la nueva guía, lo que nos va a decir es que en toda población general, a partir de los 45 años, le solicitaríamos una determinación y en menores de 45 años que presenten al menos un factor de riesgo. Dentro de los factores de riesgo para diabetes vamos a encontrarnos con el sobrepeso, la obesidad, la hipercolesterolemia, tener familiares de primer grado con diagnóstico de diabetes, haber tenido diabetes gestacional, es decir, una mujer que dentro de sus embarazos tuvo diabetes. Bien, y la guía nos va a decir que si el resultado es normal, repetiríamos la glucemia cada 3 a 5 años o más frecuente según el criterio médico. ¿Sí? Por ejemplo, un paciente que le dio los valores normales pero tiene factores de riesgo, podemos repetirlo de manera más frecuente. Y acá la guía nos va a hacer una aclaración con respecto a la hemoglobina glicosilada. Nos va a aclarar que si bien se usa para el diagnóstico de diabetes, tiene baja sensibilidad como prueba diagnóstica, tiene también mayor costo y a veces falta la estandarización en la mayor parte de los efectores en nuestro país, como les comentaba. Entonces se sugiere no utilizar la hemoglobina glicosilada como prueba inicial para la detección de diabetes tipo 2. Se puede utilizar, pero la guía no la recomienda usar al inicio para el diagnóstico de diabetes.
Bueno, y acá la guía también nos va a plantear qué hacer, como en el caso clínico que nos presentaron, qué hacer ante un paciente que viene con un laboratorio con una sola glucemia plasmática en ayunas alterados. En este caso, siempre el concepto que tenemos que tener es que tenemos que hacer una segunda prueba para diagnosticar diabetes, salvo que en el caso que dijimos antes, que el paciente tenga un valor mayor a 200 con síntomas. Si no, siempre se repite la prueba. Y la guía nos va a dar diferentes opciones. Por un lado, ante una glucemia alterada en ayunas, que lo vamos a definir como una glucemia entre 110 y 125, es decir, la glucemia está alterada, pero no llega a tener el valor de diabetes, que es 126. Sin factores de riesgo, ya consideramos glucemia alterada a partir de 110. Pero en aquel paciente que tiene factores de riesgo, consideramos glucemia alterada a partir de 100. Es decir, un paciente, por ejemplo, obeso, que tiene una glucemia de 100, de 102, ya consideramos que es una glucemia alterada en ayunas. Y en este caso podemos o solicitar una prueba de tolerancia oral a la glucosa de forma preferencial, nos dice la guía, o seguir realizando glucemias en ayuno de forma periódicas. La guía nos dice de forma preferencial la prueba de tolerancia oral a la glucosa, porque como había mencionado, en el diabético tipo 2, lo primero que se altera es la glucemia postprandial, la glucemia después de comer, porque lo primero que empieza a fallar en el diabético tipo 2 es la producción de insulina, ese pico de insulina que se produce cuando nosotros comemos. Entonces, cuando hacemos la PTOG buscamos eso, buscamos ver esa falla en la secreción de insulina que a veces se manifiesta antes que la alteración de la glucemia en ayunas. Por otro lado nos dice, si tenemos una glucemia plasmática en ayunas igual o mayor a 126, la repetimos, ahí no hacemos PTOG, ya con glucemias mayores a 126 no se hace prueba de tolerancia oral a la glucosa, está contraindicado, se vuelve a repetir la glucemia y si ya vuelve a dar mayor a 126, hacemos diagnóstico de diabetes. Y por otro lado, la guía nos plantea las situaciones en tener glucemias discordantes. Es decir, por ejemplo, paciente que venía con una glucemia alterada en ayunos y después le da una glucemia normal. Vino con un primer laboratorio que le daba 120 y se lo repite y le da ahora 90. Entonces, en este caso, la guía nos recomienda solicitar también una PTOG o volver a repetir las glucemias en ayunas de manera periódicas. O otra situación que puede pasar es que el paciente venga con una determinación de una glucemia plasmática en ayunas igual o mayor a 126 y luego se la repetimos para ya hacer diagnóstico de diabetes y esta vez le da normal, le da menor a 100. Entonces también en este caso nos recomienda volver a repetir la glucemia en ayunas o realizar una PTOG. El concepto es que si el paciente, el segundo valor de glucemia, le da normal, a este paciente se le sigue haciendo un seguimiento, no es que se le dice que no se le dice que no tiene diabetes, pero se le dice que está en riesgo de tener diabetes y en general lo citamos a los 6 meses para volver a reevaluar el diagnóstico. Bien, por último, lo que nos va a decir la guía es que en el caso de presentar limitaciones para realizar la PTOG, por ejemplo, hay pacientes que no lo toleran o que no lo pueden realizar, se puede sugerir, como en esta alternativa, usar la hemoglobina glicosilada siempre que esté estandarizada, siempre que el laboratorio tenga este valor estandarizado. Bien, ¿ante qué situaciones nos dice la guía? Ante una situación de glucemia alterada en ayunas, es decir, entre 110 y 125, sin factores de riesgo, o 100 a 125 con factores de riesgo, o también ante una situación de glucemias discordantes. También puedo, si no tengo la posibilidad de utilizar la PTOG, puedo utilizar la hemoglobina glicosilada, pero no sería la primera opción que nos va a recomendar la guía. Lo usaría cuando no puedo realizar la PTOG. Bien, entonces, volviendo a nuestro paciente, en el caso clínico, que ya tiene una glucemia en ayunas de 120, dentro de las opciones que vamos a tener, la más correcta va a ser solicitar una nueva glucemia en ayunas. También sería correcto si nos planteara la pregunta solicitar una PTOG. Pero fíjense que el resto de las opciones habla de iniciar tratamiento. La opción D habla de solicitar una nueva PTOG y comenzar tratamiento. Y es incorrecta porque nosotros nunca iniciamos tratamiento antes de tener el diagnóstico de diabetes. Recién iniciaremos la metformina, el cambio de estilo de vida, cuando el paciente ya tiene el diagnóstico de diabetes hecho. Con un solo valor
de glucemia alterada, nunca se inicia tratamiento porque también puede ser un error de laboratorio, ¿sí? Entonces, la respuesta correcta es la A, solicitar una nueva glucemia en ayunas. Muchas gracias.